Sapiens es ese diferencial para nosotros como especie, el componente de nuestra inteligencia y que debería definirnos. Paradójicamente, esa inteligencia hoy está desafiada justamente porque la inteligencia ha sido individual, ha respondido a el interés de subordinar la naturaleza a la voluntad y a la necesidad del ser humano, desconociendo la conexión que existe con otras especies, y esa inteligencia del sapiens que seguimos teniendo es la que está permitiendo que haya un movimiento cultural en todo el mundo, de repensarse los modelos de crecimiento, los modelos de desarrollo, los modelos de educación, los modelos de protección de activos ambientales estratégicos. Y sin duda alguna en Bogotá tenemos exactamente el mismo desafío y aún más grande por la densidad poblacional que hay en este pequeño pedazo de tierra. Yo creo que Bogotá claramente no se ha gestionado como Sapiens. Bogotá ha crecido de manera orgánica, de manera arbitraria, y ha respondido a la situación natural de un país con pobreza extrema, donde la capital, que es el centro de atracción por las oportunidades económicas que ofrece, se convierte justamente en receptor de un montón de poblaciones que sin ninguna mala intención ocupan activos ambientales a través de procesos de invasión, poblaciones que sin ninguna mala intención han hecho mal uso de los recursos naturales de la ciudad, y la buena noticia es que eso no tiene que seguir siendo así. En Bogotá, y gracias también a los avances que ha tenido Colombia y Bogotá particularmente, podemos empezar a hacer no solo un equilibrio entre desarrollo económico y superar la pobreza, sino hoy podemos decir la prioridad absoluta de Bogotá debe ser proteger los activos ambientales, que el desarrollo tenga como guía central la naturaleza, el desarrollo urbanístico tenga como guía central la naturaleza. Debemos reconocer que hoy hay unos lugares que por ese mismo desarrollo torpe, en términos de impacto ambiental que ha tenido Bogotá, pues necesitamos recuperar muchos lugares que han sido deteriorados por falta de cuidado, por urbanización, pues por ocupación. Y hoy Bogotá puede darse el lujo, así como se lo dan otras ciudades, de destinar recursos muy importantes a la protección de todos sus ecosistemas, pero también destinar recursos muy importantes a lo que yo llamaría una decisión de costo-beneficio y una decisión también de costos de transacción, y es: yo puedo desistir de desarrollar ciertas actividades económicas que puedan ser rentables en el corto plazo, hoy puedo hacerlo en Bogotá, y que sean consideradas desarrollo muy entre comillas, pero que evidentemente en el corto plazo van a tener, y en el mediano plazo van a tener unos efectos muy lamentables para pues la calidad de vida de todos los habitantes de esta ciudad. Puedo hoy desistir de avanzar en esos proyectos con tal de proteger un futuro mucho más amable con los seres humanos que habitamos en esta ciudad. En esas decisiones creo que en Bogotá estamos en una oportunidad única de frenar una senda de desarrollo depredadora con el medio ambiente, depredadora también con los ecosistemas de la sabana que nos circundan, y podemos hacer un alto en el camino también para lograr un desarrollo mucho más armónico con la naturaleza, desde la forma como construimos los edificios, cómo los adecuamos, los dotamos, desde la manera como administramos los residuos que produce la ciudad, desde la forma como planteamos soluciones de movilidad, y estamos en una posibilidad histórica porque existe la tecnología para hacerlo, existen los recursos económicos y humanos para dar esa transformación, pero lo que falta es que haya una identidad cultural en la ciudad de Bogotá, de entender que esa debe ser nuestra absoluta prioridad en la próxima administración y en las próximas 5 administraciones por lo menos, para frenar un desarrollo que hoy nos está enfermando. Hoy nos está enfermando solo a través de la calidad del aire, hoy nos está enfermando a través de enfermedades cutáneas, de enfermedades respiratorias, y hoy nos está enfermando también porque vivir bien no es solo tener un carro particular, tener un empleo. Vivir bien también es disfrutar de lo que nos tiene para ofrecer la naturaleza, y en Bogotá escasea cada vez más. Quiero ser alcalde de Bogotá para liderar
un movimiento cultural en torno a la protección de los activos ambientales de la ciudad de Bogotá, para liderar un movimiento cultural que le permita entender a los bogotanos que no solo lo que haga el distrito, sino lo que hacemos nosotros como sapiens, como individuos día a día en nuestras decisiones de consumo, en nuestras decisiones de compra, en nuestras decisiones de disposición de residuos, en nuestras decisiones de movilidad, en la forma como estamos educando a nuestros hijos. Tenemos una enorme responsabilidad sobre el estado de cosas en Bogotá, también en materia ambiental. No es solo un alcalde que corta árboles, somos ciudadanos que estamos tomando decisiones de cómo disponemos de la basura y de pronto estamos generando más basura en Doña Juana de la que podríamos y de la que deberíamos. Somos ciudadanos que individualmente podemos estar tomando la decisión de montarnos en un carro para hacer un recorrido corto o caminar, o incluso si vamos a comprar un carro, esperar o hacer un esfuerzo para que ese carro tenga una tecnología más limpia, o transformar nuestra cultura de movilidad también hacia movilidad activa. También podemos cambiar de manera fundamental el medio ambiente y el ecosistema de Bogotá a través de decisiones de consumo. Si nosotros compramos de empresas que toman malas decisiones a la hora de generar sus productos aquí en la ciudad de Bogotá, o priorizamos la compra de productos de empresas que son responsables con el medio ambiente, de detergentes, por ejemplo, responsables con el medio ambiente que ya se están produciendo en la ciudad de Bogotá y que además reducen el impacto en todas las decisiones, nosotros tenemos gran responsabilidad. Y por eso quiero ser alcalde no solo para tomar decisiones administrativas y gubernamentales, de priorizar la protección de esos activos ambientales y de guiar el desarrollo de Bogotá hacia una ciudad amigable para los seres humanos y por ende amigable con el medio ambiente, sino para liderar ese movimiento cultural. Yo estoy convencido que la administración del actual alcalde Enrique Peñalosa, las prioridades se han desbalanceado. La calidad de vida está medida en metros cúbicos de cemento. Hemos dejado de invertir en la gente. Si uno analiza los presupuestos 2012 versus 2017, prácticamente se invierte la ecuación en inversión en educación, en recreación, en integración social y componentes de desarrollo humano, y también de asuntos y de protección ambiental a infraestructura, y yo creo que esa ecuación hay que revertirla. Hay que revertirla porque para poder proteger el medio ambiente en Bogotá no solo debemos lograr que la ciudad proteja mediante decreto, por ejemplo, la Reserva Vanderhamen, o que tome unas distintas decisiones frente a la expansión de la ciudad, sino también tenemos que desarrollar a los humanos que habitan acá, y con eso es con inversiones en salud y educación. Pero fundamentalmente hoy en Bogotá necesitamos, primero, que el mercado sea parte de la solución a los problemas ambientales. En el mercado y en las empresas hay un gran poder de transformación, y por eso reconocer que un edificio que es construido con unos criterios que reducen el impacto ambiental, que reducen su huella de carbono, que utilizan cubiertas verdes, que tienen mecanismos de tecnología para reducir el consumo de agua potable o de consumo de energía entre un 20 y un 50%, es decir, edificios sostenibles, edificios verdes, debemos generar las condiciones de mercado para que a través de un sello que reconozca estos edificios que ya existen en el mundo, podamos dar un índice de construcción adicional, un bono de densidad para que haya un índice de construcción que permita que los proyectos sean más rentables cuando tienen criterios de sostenibilidad. También debemos generar un criterio adicional de exención en unos rubros durante el trámite de licenciamiento y de planes parciales, y reducir el tiempo a la mitad. Ese es un ejemplo de cómo a través de intervención y de estímulos al mercado podemos ayudar mucho, pero también, sin duda alguna, generando un modelo de desarrollo y de urbanismo en Bogotá que gire en torno a el agua, que gire en torno a densificar la ciudad. Nosotros perdimos una oportunidad muy grande de un POT que por las circunstancias de la administración del alcalde Gustavo Petro y por la manera como se dieron los debates en el Consejo se perdieron, pero ahí hay una herramienta muy poderosa que desafortunadamente con la actual administración se desvió completamente, y es de una ciudad que en vez de crecer hacia la sabana de Bogotá, ocupando más áreas verdes y ocupando lamentablemente también lugares que deberían tener hoy la máxima prioridad en protección ambiental, estamos
creciendo desmedidamente. Y para ello también es importante considerar que los cálculos sobre los cuales se ha evaluado el POT actual y los cálculos sobre los cuales se han tomado muchas decisiones en materia de urbanización, de planes parciales, responden a un censo que hoy no es correspondido por lo que plantea el DANE, la autoridad máxima en materia de estadística de la nación y en materia de censo poblacional. Somos menos habitantes de Bogotá de los que inicialmente estimábamos y eso nos obliga a repensar también lo que vamos a hacer con la ciudad. El POT tiene un horizonte que supera la actual administración, eso va a ser un desafío si logra ser aprobado, pues básicamente con la planadora que tiene el actual alcalde. Yo quisiera que los ciudadanos sean conscientes que ahí hay una herramienta fundamental, obviamente espacios de participación de los cuales muchos me han dado quejas, que realmente es una participación inocua, pero hoy tenemos en la herramienta del POT un riesgo enorme como está planteado y debemos, por supuesto, desde la ciudadanía y desde las decisiones en esta elección debemos hacer lo correcto frente a un modelo de ciudad que se densifique y que proteja el agua y que gire en torno y que sea guiado por la naturaleza. Es un error que un alcalde llegue con complejo de Adán, que pretenda iniciar como si todo lo anterior que estaba hecho está mal hecho. Y yo creo que el alcalde Enrique Peñalosa hizo eso con su antecesor. Sería un error perpetuar un sistema donde el alcalde llega, redefine el modelo de desarrollo, redefine el plan de desarrollo, redefine absolutamente todo y paraliza el proceso de avance. Sin embargo, hay que ser conscientes que en temas estratégicos, como por ejemplo la movilidad, que tiene una relación directa con también la problemática de medio ambiente en Bogotá, pues no podemos simplemente decir, bueno, si ya quedó todo listo y los diseños, pues simplemente sigamos construyendo líneas y líneas y líneas de Transmilenio, porque en eso hay un cambio radical en todo el mundo y las ciudades donde había Transmilenio, como Delhi, como, bueno, en Curitiba todavía no lo han desmontado, pero en Aspen, en Santiago de Chile han dicho, alto, no más líneas de Transmilenio, en algunas partes las han quitado y en otras simplemente han dicho la inversión tiene que ser prioritaria en el metro. Entonces aquí hay que hacer un equilibrio, uno, en que no podemos llegar a desbaratar todo lo que hay, sin duda alguna, hay que continuar todo aquello que tenga una ingeniería de detalle, que esté contratado, pues debe seguir avanzando, de lo contrario estaríamos dilapidando el capital de los bogotanos, pero tenemos que ser conscientes que a la hora de implementar y de ejecutar esos proyectos se deben abrir los espacios que no abrió el actual alcalde, y es espacios de participación que permitan que esas obras realmente incluyan la visión y las problemáticas de la ciudadanía. Eso funciona en algunas intervenciones y en algunas obras, en otras realmente es una problemática muy compleja, como la del Transmilenio por la Séptima. No hay forma de que ese Transmilenio por la Séptima solucione el problema de la movilidad, incluso si le hacemos andenes distintos, incluso si hacemos unas intervenciones distintas por barrio. Entonces a mí sí me preocupa enormemente que la obsesión del alcalde actual por seguir extendiendo la línea de Transmilenio y dejando el metro un poco en el tintero, pues nos puede llevar por un camino donde cada vez más vamos a estar en un trancón, cada vez más vamos a tener ciudadanos que se bajan del Transmilenio porque el servicio es malo, se montan una motocicleta, se montan y buscan de pronto un vehículo particular porque el servicio de transporte es malo. Ahí tenemos un gran desafío de movilidad como los bogotanos y la única respuesta es un metro absolutamente prioritario, primera línea, por supuesto, con los diseños y el estudio y lo que quede adjudicado. Me parece que no podemos entrar en una discusión de frenar algo que ya esté en contratación, si lo deja contratada la actual administración. Y segundo, que el sistema de transporte sea multimodal. Ese es un ejemplo de la movilidad, pero frente a todos los desafíos que tiene la administración y reconocer que, por ejemplo, esta administración también está dejando cosas positivas. La integración del sistema administrativo de los 22 hospitales de la ciudad da buenos resultados en materia de eficiencia de costos. También hay que reconocer que el manejo que ha tenido la administración del alcalde Enrique Peñalosa con la crisis humanitaria de venezolanos ha sido responsable, ha tratado no solo de brindar todas las posibilidades de atención en salud, en alojamiento prioritario y un tratamiento de enfoque humanitario a la crisis de los venezolanos,
pero evidentemente en algunos temas debemos hacer cambios, y son cambios no porque me caiga bien o me caiga mal Peñalosa, no porque yo sea de un sector político o de otro, sino porque la ciudad y lo responsable es no encaminar en la ciudad por 30 o 40 años más por el camino equivocado. En una sociedad como la bogotana, donde la miseria y la pobreza extrema ha sido superada en gran medida, en una sociedad como la bogotana, donde los niveles de escolaridad han avanzado enormemente y donde tenemos además ciudadanos empoderados con acceso a información y ampliamente conectados a través de redes sociales, es impensable que la democracia y la participación consista simplemente en ir a votar y escoger un alcalde y desentenderse. Eso entendió el actual alcalde y por eso sintió que tenía el mandato por 4 años de un modelo de desarrollo que estaba en su cabeza y desconoció todos los escenarios de participación. Yo creo que esa lección debe ser tomada por cualquiera que quiera gobernar a Bogotá y saber que aquí hay una democracia vibrante, hay una democracia participativa que está empoderada, que está a veces informada y tomando decisiones y movilizándose con justa razón, a veces desinformada, pero por eso la labor de una administración tiene que ser, uno, entender que la democracia no es ir a votar cada 4 años, sino estar en diálogo permanente con la ciudadanía. Obviamente los medios digitales se vuelven una herramienta fundamental, pero también en espacios presenciales. En Bogotá hay un resurgir de la organización comunitaria en torno a problemáticas ambientales. En todas las localidades encontramos organizaciones de vecinos que están protegiendo un parque, organizaciones de vecinos que no quieren que le talen unos árboles, organizaciones de vecinos que en su momento evitaron que el humedal Córdoba fuera convertido en un parque, y así hay historias e historias e historias de ciudadanos que se están movilizando, que se están organizando y están participando no solo a través de las redes sociales, sino de manera permanente en sus barrios. Eso obliga a que una administración esté en diálogo permanente con los vecinos y que los cambios que se hagan a la localidad, los cambios que se hagan en los barrios, los ajustes que se hagan en el parque incorporen la visión de las personas. Es imposible gobernar una ciudad simplemente pretendiendo que se tiene el mandato por 4 años, se arranca, porque al final los ciudadanos nunca se van a apropiar de las obras. Entonces, incluso cosas buenas que están pasando en Bogotá, los ciudadanos no las sienten como buenas ni las apropian. Y desafíos enormes que requieren es de ciudadanos que participen, de ciudadanos activos, no se van a resolver. Porque no vamos a resolver el problema de basuras de Bogotá simplemente metiéndole toda la tecnología a Doña Juana, poniendo contenedores en las calles. Si las personas no saben cómo utilizar esos contenedores, si las personas no tienen una apropiación y un sentido de pertenencia y de conciencia sobre el impacto ambiental que tienen sus decisiones de botar basura, pues al final el mejor sistema de reciclaje no funciona. Entonces, algo importantísimo es entender que en la participación no solo hay una obligación, digamos, de estar en diálogo permanente con la comunidad, sino hay una oportunidad enorme de que las políticas públicas que se diseñan en el Palacio de Líbano tengan una incidencia mucho mayor a la hora de involucrar a los ciudadanos y en lo que dije en la primera pregunta, y es en justamente lograr sembrar conciencia, lograr crear ese movimiento cultural en la ciudad de Bogotá que nos permita entender cómo podemos vivir mejor, no solo por lo que haga el alcalde de turno, sino por lo que hacemos cada uno de nosotros. Nosotros hacemos parte de un movimiento que se llama Activista, y los activistas que tienen de hecho distintas ideologías y tienen distintas filiaciones políticas o formaciones, lo que tienen en común es que defienden unas causas donde convergen personas incluso de formaciones distintas, de intereses distintos, y lo que los motiva son las soluciones de esas problemáticas. Muchas veces los activistas se movilizan simplemente por la necesidad de no ser indiferentes a algo, sin tener clara cuál es la solución. Muchas veces los activistas se movilizan por la necesidad, digamos, o porque tienen clara cuál es la solución y para exigirle al alcalde o al gobernante de turno que la solucione, o porque ellos mismos la solucionan. Lo que es común a todo esto son las soluciones.
Y no podemos caer en el error de, por ser del sector alternativo, desconocer que de pronto personas de otros sectores políticos, incluso de la derecha, tienen soluciones. Nosotros tenemos que ser capaces de priorizar las soluciones de los problemas que nos aquejan. Ese enfoque de trabajo y de inteligencia colectiva va a ser esencial para que la retórica no se quede solo en retórica, sino para que realmente se construyan las dinámicas no solo de administración, sino también de ciudadanía y de mercado que permitan desarrollar las cosas. Segundo, se necesita capacidad administrativa y de gobierno, de gerencia. Sea cual sea el candidato del sector alternativo, tiene que estar rodeado de un equipo de gente técnica, capaz, con experiencia en gobierno en lo público. No basta con haber hecho una buena tarea en el sector privado, porque ya queda demostrado que la administración pública tiene unas reglas especiales, tiene un sistema de contratación especial, tiene unas dinámicas normativas especiales. Conocer el sector público, estar probado en ejercicio de gobierno se vuelve determinante, y por eso yo he planteado al interior de la coalición del sector alternativo que no se puede tratar únicamente de una coalición electoral, de una coalición para elegir un alcalde. Tiene que ser una coalición de gobierno en el Consejo, es decir, que haya una reciprocidad y una capacidad de aprobar en el Consejo, pero que también haya en el equipo de gobierno gente técnica preparada que tengan las condiciones para sacar adelante, que sea una coalición justamente de personas técnicas capacitadas para sacar adelante las problemáticas de Bogotá. El alcalde o la alcaldesa tiene que liderar un proceso cultural. Eso es lo más importante que tiene que hacer. La parte de gerencia pública es fundamental, pero el eje central del próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá es inspirar a los bogotanos a ser parte de la solución, a ser parte del modelo de desarrollo, a ser parte de la transformación que requiere Bogotá hoy para vivir mejor. Desarrollo sostenible para Bogotá quiere decir que la guía del crecimiento de esta ciudad y de la urbanización de esta ciudad sea la naturaleza. Que logremos densificar a Bogotá para darle habitación y lugares de trabajo a los más de 7 millones de habitantes que tenemos acá, y que logremos también que la protección de los activos ambientales que tenemos hoy, de los cerros orientales, la rehabilitación del río Bogotá, la recuperación del río Bogotá, la protección de los humedales de Bogotá, de las especies nativas que habitan toda la sabana y que tienen además en la ciudad de Bogotá una interacción permanente, debe estar en el centro de nuestras prioridades. Desarrollo sostenible en Bogotá también quiere decir generar unas condiciones de mercado, porque hay que reconocer que el privado, la empresa, es un actor fundamental en la solución, y eso quiere decir generar las condiciones de mercado necesarias para que las empresas se transformen hacia modelos, hacia sistemas de producción que reduzcan el impacto sobre el medio ambiente. Con esto me refiero a la construcción, con esto me refiero a procesos industriales. Desarrollo sostenible para Bogotá quiere decir que motivemos una transformación muy acelerada para que los particulares también transformemos nuestro sistema de movilidad, bien sea un vehículo particular, carro, motocicleta, que haya una transición también desde los individuos hacia movilidad limpia, y que esa sea una transformación muy acelerada. Y por supuesto que todas las decisiones que tomemos en materia de movilidad tengan en cuenta que no podemos tener más buses echando diésel, echando humo contaminante y enfermando a los bogotanos. Es decir, que en eso tenemos que ser radicales. No podemos tener un proceso tibio, intermedio, con unos horizontes muy alargados, porque es que estamos hablando desde la vida y de la vida nuestra, que está comprometida hoy por la calidad del aire y por la destrucción de fuentes de agua que muy prontamente, si no tomamos conciencia también sobre el uso individual de consumo de agua y demás, pues van a estar en riesgo. La ALO es una de las decisiones más difíciles, porque las localidades que beneficiaría y a las poblaciones que beneficiaría en términos de movilidad son las poblaciones de
digamos, las poblaciones más vulnerables de la ciudad y cuyo desarrollo económico debería ser nuestra prioridad. Por eso yo entiendo que la discusión no es simplemente decir sí o no, sino que allí hay unas inquietudes también de desarrollo social fundamentales. Pero la realidad es que el trazado de la LO como está, esos 50 kilómetros, tienen unos puntos de incidencia sobre lugares que hoy requieren de la máxima protección ambiental, entre ellos varios humedales. Y la realidad es que si yo paso una vía por ahí, no solo voy a perjudicar en el lugar de la vía el humedal y simplemente voy a acabar con ese ecosistema, sino que al poner una vía ahí lo que estoy haciendo es crecer el desarrollo en torno a una vía. En torno a una vía se crean barrios, en torno a una vía de esas dimensiones se crean empresas. Entonces lo que estamos haciendo es ocupar una parte muy importante de la sabana de Bogotá y de los activos ambientales con una vía. El problema no es la vía, el problema es el desarrollo y la urbanización que va a llegar después de la vía. Por eso yo creo que hay que retrasar, en el mejor sentido, no de retrasar, de demorar y mamarle gallos, sino de retrasar, hacer un trazado nuevo de la ALO que tenga como prioridad la protección de esos activos ambientales. La reserva Tomás van der Hamen debe hoy ser recuperada y rehabilitada. No puede ser entendida como pedazos de áreas verdes, como está siendo concebida hoy por la actual administración. Áreas verdes que se pueden reemplazar, poner un área verde aquí o allá. Eso debe ser respetado como un ecosistema integral, y la integralidad de ese ecosistema obliga a que no le puedo pasar una vía por la mitad ni una urbanización por la mitad y después compensar eso con árboles en otro lado de la ciudad. El ecosistema debe ser protegido como tal y por ende debemos hoy asegurar que el área que está delimitada hoy sea recuperada tal como está establecido en el plan de la CAR desde hace bastante tiempo, y que evidentemente ha habido un interés político porque eso no avance. Y por eso hoy tenemos una reserva que evidentemente no está en las mejores condiciones ambientales, pero que debemos llevarla a esas condiciones. Pues el Sendero de las Mariposas tiene una similitud con la ALO, y es que cuando tú desarrollas un sendero, cuando tú desarrollas una infraestructura, pues en torno a ese desarrollo llegamos nosotros las personas, llegan también las tiendas, llegan también los negocios, llegan también las viviendas, aunque hoy digan que no es así. Es la naturaleza misma del desarrollo. Por donde pasa una vía, llega la comunidad a habitar esa vía. Hoy no podemos, bajo ninguna circunstancia, seguir ocupando los cerros orientales de Bogotá. Hoy tenemos que entender que lo poco que tenemos de oxígeno y, digamos, la absorción de contaminante más valioso que tenemos hoy está allí, y por eso mi posición es muy clara, y es que debemos acoger lo que ya estableció la sentencia del Consejo de Estado, y esa es ese debería ser el horizonte y lo que pasa allí. Creo que tratar de presentar el Sendero de las Mariposas como un recorrido ecoturístico hoy desconoce justamente que cuando yo intervengo zonas que deben ser de protección, pues lo que estoy haciendo justamente es abrir el paso para que después dañemos ese ecosistema, como ha ocurrido también en muchos lugares que pasan de ser una reserva a convertirse en un parque temático o un parque forestal o un parque o simplemente una arborada, que es algo muy distinto a una reserva. Que esa tiene que ser una de las principales preocupaciones de cualquier aspirante a gobernar Bogotá, porque no está en juego simplemente unos indicadores de la Organización Mundial de la Salud, está en juego la vida de millones de habitantes de Bogotá, está en juego la salud financiera del sistema de salud de Bogotá, que hoy está recibiendo más de 800.000 casos de enfermedades asociadas a la calidad del aire en Bogotá, o de la piel, o de la respiración, o del sistema cardíaco. Entonces, entender que esto es un problema gigantesco que no se resuelve con mejores hospitales, metiéndole más plata a las EPS, sino se resuelve es en la fuente, es decir, reduciendo las emisiones de buses contaminantes, incluidos los que tiene el distrito, reduciendo las emisiones también de carros particulares, controlando los procesos industriales de la ciudad de Bogotá y siendo
absolutamente radicales en las exigencias ambientales, entender que eso no puede tener términos medios, entender que eso obliga a una transformación inmediata del parque automotor de la alcaldía, es decir, el parque automotor del servicio público prestado por la alcaldía, hacia movilidad limpia. Tener claro que debemos impulsar una transformación acelerada del parque automotor particular con los estímulos necesarios para que haya una transición hacia vehículos híbridos, vehículos eléctricos o de hidrógeno y por supuesto alternativas de movilidad limpia para distancias cortas, desde bicicletas, patinetas, bicicletas eléctricas y una serie de alternativas que hoy ofrece la movilidad multimodal. Es de absoluta prioridad y sin duda alguna lograr que Bogotá, y que eso ya ha pasado de manera natural, que Bogotá no necesariamente sea un polo industrial. Hoy en Bogotá solo el 8% del PIB es industrial y solo el 16% de los empleos se crean en la industria. En Bogotá el grueso de la generación de empleo y de oportunidades para todas las personas está en el lado de los servicios, y los servicios lo que requieren es saber, lo que requieren es no capitalismo, sino inteligentismo, la capacidad de las personas de producir, y por eso una forma muy importante de lograr mejorar las condiciones de calidad del aire, aunque no tenga una línea directa, pero ahí está, es lograr que en Bogotá tengamos una apuesta también para seguir invirtiendo lo suficiente en educación, para que no requiramos de industria pesada, industria contaminante, sino sea una economía de saber, una economía de productividad basada en servicios que tenga el mínimo impacto en materia ambiental. Esa es una de las decisiones más difíciles desde el punto de vista de responsabilidad en gerencia pública. Suspender una obra, suspender o tomar estudios que le han costado miles de millones de pesos a los bogotanos, implica justamente eso, dilapidar el patrimonio de los bogotanos, pero además parar la generación de soluciones. Hoy la posición que debemos tener es: el metro debe ser absoluta prioridad. Hasta el momento no se han adjudicado todas las líneas de Transmilenio que busca y que pretende adjudicar el alcalde Enrique Peñalosa, y nos corresponde hoy emprender las acciones jurídicas para que eso no pase, porque si llega a adjudicarlas y a contratarlas, frenar un contrato de esos representa un enorme detrimento al patrimonio de todos los bogotanos. Yo creo que no solo por consideraciones ambientales, sino especialmente por consideraciones de movilidad con un horizonte no de los próximos 3 años o 4 años, sino de 10, 20, 30 años, Bogotá no puede seguir construyendo Transmilenios. Está demostrado que los sistemas de movilidad de grandes ciudades que funcionan sobre la superficie se quedan cortos, literalmente. Hoy Bogotá es la tercera ciudad del mundo con más trancones y con el tráfico más pesado, porque el sistema principal de transporte compite por la superficie con el sistema de transporte individual, bien sea una motocicleta, una bicicleta o un vehículo particular. Eso en la mayoría de las ciudades ha llevado a que se pare la construcción de buses por carril exclusivo y que se priorice la construcción de soluciones de movilidad subterránea o elevadas, bien sea el metro subterráneo o el metro elevado. Entonces tenemos que ser claros que hoy, si construyendo más Transmilenios, lo que vamos a hacer es aumentar y agravar el problema de movilidad en Bogotá, porque es que a los bogotanos ya no los estamos, o sea, uno no puede forzar a los bogotanos que suban al Transmilenio. El sistema es malo, se demora y cada vez es más costoso porque cada vez se bajan más personas. Entonces vamos a entrar en una espiral donde, como la gente no usa el Transmilenio sino prefiere comprarse una moto, se baja el Transmilenio, la capacidad del Transmilenio no está al máximo y por ende deben subir el pasaje. Entonces esto es un círculo vicioso donde en pocos años vamos a estar sin duda alguna desmontando incluso algunas líneas de Transmilenio, como está pasando en Delhi, como está pasando en Aspen, como está pasando, no han desmontado todavía, pero donde pararon en Santiago de Chile. Entonces hoy seguir construyendo tercamente y obstinadamente líneas de Transmilenio es una equivocación. Yo creo que donde haya los presupuestos tenemos que priorizar no solo la primera línea de metro, sino tratar de sacar adelante en la próxima administración también la segunda.
pues Bogotá hoy tiene una política lamentable frente al manejo de basuras. Plantear que vamos a prolongar la vida de un relleno sanitario durante 36 años y que hoy, dadas las posibilidades tecnológicas y además la evidencia científica del desastre ambiental que implica el relleno de Doña Juana, es una perversión. Con hoy seguir buscando espacio, que es lo que está planteando la administración actual, buscando espacio para enterrar más basura, hay que decirlo así de claro, es una torpeza. Es una torpeza porque, uno, podemos no solo generar riqueza con esa basura, porque gran parte de esa basura se reutiliza porque aumentamos el porcentaje de uso del 15% al 50% e incluso al 70% de reutilización a través de sistemas mucho más eficientes de reciclaje, sino porque también parte de esa basura puede ser utilizada para generar energía y parte de esa basura puede ser también utilizada para generar riqueza a través de una política de residuos ceros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que desde las localidades en pequeña escala arranquemos con una política de residuos cero. Queremos arrancar en un piloto en Teusaquillo, donde se ha avanzado mucho a través de distintos colectivos. La política de residuos cero tiene que arrancar de manera progresiva y ojalá llegue de una localidad a varias localidades. Esto implica reutilizar todos en vez de botar, ver en la basura riqueza. Hoy un país como Suecia es prácticamente un país residuos cero, y para que dimensionemos lo que esto implica, el 70% del oro nuevo del país se está encontrando y se está sacando de transformación y de reutilización de equipos de tecnología. Básicamente, todo eso que termina enterrado, tecnología vieja, de ahí están sacando hoy el 70% de los nuevos hallazgos de oro en un país como Suecia. Entonces tenemos una realidad donde ver en la basura un problema para enterrar y para contaminar y para generar lixiviados, pues realmente es una torpeza. En la basura tenemos que ver una oportunidad de generación de energía, de generación de riqueza, de generación de oportunidades para comunidades de recicladores en la ciudad de Bogotá y fundamentalmente pues de detener un drama ambiental que está afectando a esa comunidad que vive en torno a el botadero de basura de Doña Juana. Bueno, no, eso sí, yo ya he fijado una posición hace mucho tiempo y es que en Bogotá y en el país se tienen que acabar las corridas de toros. Yo presenté un proyecto de ley cuando era viceministro del Interior al Congreso de la República, un proyecto del gobierno anterior que planteaba que se acabaran las corridas de toros y que se acabaran básicamente acatando una orden de la Corte Constitucional, una orden en la cual se establecía que los seres sintientes, en este caso los toros, pues no pueden ser sometidos a actos de tortura por un acto cultural o por una actividad cultural o recreativa. Y esa orden que ya dio la Corte, no solo de morigerar, sino de generar una solución en un periodo de máximo 2 años, pues evidentemente este gobierno la dejó en el tintero. Este es un gobierno que en vez de impulsar la prohibición de las corridas de toros, habla del gobierno nacional. Disfruta las corridas de toros. Vimos en la primera corrida a varios ministros del gabinete disfrutando de este espectáculo y yo creo que hoy eso es un error a todas luces. En Bogotá y en todo el país debemos propender por una cultura y por eventos culturales que antes que el maltrato animal reivindiquen la defensa de la vida, reivindiquen la defensa de la naturaleza. Y por eso estoy en contra de las corridas de toros. Y si llego a ser alcalde de Bogotá, pues evidentemente utilizaré los recursos que tengo para no prestar más y no entregar la plaza de toros para estos actos, sino destinarla a que sea lo que debería ser y lo que se está convirtiendo en otras ciudades, y es una plaza de todos para actividades culturales de diversa índole.